Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, junto con la gran mayoría del pueblo de México, estamos aquí para seguir debatiendo en una lucha pacífica y llena de argumentos racionales a favor de la defensa del petróleo de México. No estamos solos. Ustedes saben perfectamente que así es. El poder de las empresas privadas, sobre todo extranjeras, han doblado a quienes dicen gobernarnos y a la mayoría de quienes también dicen representar los intereses de la nación en esta soberanía y que han terminado sirviendo a la gente del dinero. Es claro e innegable el espíritu privatizador de la reforma energética. Ante la evidencia, muchos no combaten los argumentos de quienes nos oponemos, sino que optan por el sarcasmo, la trivialidad y la descalificación. Eso es lo único que les define. El proceso de aprobación de esta infamia se está dando en condiciones muy aceleradas y bajo una lógica nada abierta a las inquietudes que están siendo expresadas desde distintos sectores de la sociedad. Ustedes lo saben muy bien, en el Facebook, en sus Twitters, en los medios, en la calle, la gente está pidiendo a gritos ser escuchada y ustedes hacen oídos sordos a esos gritos desgarradores de la gente, porque sabe que esta ley será una ley que venga a acabar con el pueblo de México. Como nunca, la nación está muy atenta a lo que sucede con esta reforma energética y estoy segura que será muy dura en sus juicios sobre nuestro trabajo. De aprobarse, nos dirigimos hacia una paulatina privatización de los recursos energéticos de este país, aprovechándose de leyes creadas y queriendo imponer otras tantas que van a ser desde luego a modo del gobierno en turno para que cumpla con sus compromisos con el capital extranjero. No sigamos en esta inercia forzados a dar un debate sin consultar a la sociedad y que nos coloca en desventaja frente a intereses de particulares que buscan explotar recursos que le pertenecen a la nación. De manera técnica, es cierto que esta reforma no pretende que los recursos naturales involucrados pasen a ser propiedad privada. Petróleos Mexicanos es transformada en una compañía productiva y comercializadora, en una administradora de contratos de las empresas privadas. Pobre Pemex. La propuesta contenida en el presente dictamen otorga la cadena de actividad productiva, es decir, la explotación, la extracción, industrialización, distribución y comercialización de los recursos energéticos y sus derivados a unas cuantas empresas, sobre todo extranjeras, que monopolizarán la actividad de principio a fin. Con ello, estas empresas harán realmente suyos los recursos naturales que en este momento nos pertenecen. El contenido de este dictamen, que es la propuesta del gobierno federal mexicano, sí es una privatización, aunque la administración y todos ustedes lo nieguen y se esmeren en hacerlo. Privatizar, como dice el diccionario de la Real Academia Española, es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Y la reforma plantea transferir actividades hasta ahora consideradas estratégicas para el país y reservadas para Pemex a empresas privadas y extranjeras. Incluso, como admitió el subsecretario de Energía, Enrique Ochoa, si se aprobara la reforma del gobierno,
empresarios extranjeros podrían tener ya refinerías en territorio nacional. Habrá un despojo comunal a las comunidades. Serán afectados las personas en sus tierras a favor de los transnacionales. La reforma privatiza sus funciones y las ganancias petroleras. Se las quitan a Pemex para darlas parcialmente a empresas extranjeras. Debemos detenernos y seguir fomentando un debate más amplio y nutrido. Así podremos conocer a detalle las modalidades concretas que adoptaría la política energética y petrolera en cuanto a su proceso que involucra el sistema eléctrico y el resto de las fuentes de energía. Es decir, que se nos digan los alcances de la legislación secundaria que derivaría de las reformas a la Constitución que se pretenden. Además, no está claro el contenido, sus limitaciones y características de los contratos con particulares. Por lo tanto, da origen y queda en entredicho y en una ventana significativa de opacidad, cosa que parece inaudita por tratarse de un sector estratégico del país. La conclusión es sencilla. Con esta reforma se permite la participación de empresas extranjeras, desde la exploración hasta la completa explotación de recursos energéticos por medio de concesiones o celebración de contratos, lo cual significa, además, el tránsito de cifras multimillonarias en un medio donde no hay nada claro. Y si esto no bastara, poco se ha precisado sobre la secuencia y mecanismos para solventar la ausencia de la participación de Pemex del esquema fiscal actual y cómo van a destinarse los supuestos beneficios petroleros al desarrollo del país sin comprometer los avances que sin reforma ya no tenemos. No son necesarias reformas constitucionales para modernizar a Pemex. Se requiere de planeación y trabajo, se requiere de eliminar la corrupción e invertir en tecnología. Se necesita que escuchemos a expertos en la materia, que sean imparciales. Se requiere de administraciones capacitadas y eficientes en nuestras empresas públicas. Es necesario e indispensable que nos detengamos cada mexicano. Y en este momento cada mexicano está mirándonos con lupa y no le hemos dado explicaciones claras sobre la infamia que aquí se pretende concretar, como lo es la entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas transnacionales, el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, el incremento hacia la población de los precios de los energéticos, luz, gasolina, gas y diésel, el sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética, el despojo a las comunidades de sus tierras a favor de empresas transnacionales, a la ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad. No es justo ni conveniente que la población de este país siga siendo una simple espectadora del actuar de las que supuestamente los representan y esté casi siempre sujeta a intereses personales. Con este afán de hacer de lado la opinión de la sociedad, se está evitando ir al fondo del tema, es decir, a las condiciones estructurales de una estrategia nacional energética que garantice la oferta suficiente y diversificada de fuentes sustentables y eficientes de abastecimiento de energía. Estoy segura que con esto se maximizaría el impacto del aprovechamiento del petróleo, el gas y otras fuentes sobre el desarrollo y bienestar del país. Señoras senadoras y señores senadores, mi voto será en contra, pero ojalá reflexionen y no concreten la infamia al pueblo de México, que sufrirá las consecuencias desastrosas
pagando mayores tarifas que afectarán a los más desprotegidos, además de entregar el sustento más valioso de esta nación, que es el petróleo. Concluyo citando a nuestro prócer Ignacio Ramírez: que los cielos y la tierra retumben para maldecir a esos traidores que entregaron a su país y a su gente a una nación extranjera. Que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos, porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor y la patria. Es cuanto, señor presidente.